¿Qué es la fiebre por Zika? Es una enfermedad causada por el virus Zika o Zika virus, que puede causar fiebre leve, sarpullidos, conjuntivitis, dolores de cabeza y en las articulaciones entre 3 y 12 días después de la picadura del mosquito infectado. Recordemos o hagamos memoria de que no todos los mosquitos están infectados. Cuando hablamos de mosquitos siempre estamos hablando de los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, los mismos del dengue y los mismos que para el chikungunya, sino que tienen que estar infectados con el virus respectivamente, en este caso con el virus del Zika, que quiere decir que lo obtuvo a partir de una persona infectada con el virus. El mosquito solo lo transmite, es un vector. Una de cada 4 personas no desarrolla los síntomas de la enfermedad y en quienes sí son afectados la enfermedad es usualmente leve y puede durar de entre 2 y 7 días. Realmente la infección por dengue es más grave que la infección por Zika y por chikungunya, pero nosotros aquí en el país y en términos generales en América, todos la padecimos porque no teníamos ninguna inmunidad. A diferencia de África, en donde la enfermedad se ha encontrado durante mucho más tiempo rondando, aquí el virus fue completamente nuevo, de manera que no teníamos lo que se llama inmunidad de rebaño. Ninguno de nosotros presentaba alguna defensa contra este virus y por eso sufrimos sus manifestaciones clínicas en su pleno esplendor, ¿ya? En cambio, con enfermedades que sí son más graves como dengue, como es endémica, nosotros no tendemos a padecer eh, tantas infecciones, o sea, en términos poblacionales, y si llegamos a padecerla, tenemos algo de inmunidad, por ende no desarrollamos las formas más graves de la enfermedad. Sus manifestaciones clínicas es muchas veces similar al dengue, es casi en esencia un parecido clínico en cuanto a estas tres enfermedades, tanto a dengue, zika y chikungunya son muy similares. Pues cómo se transmite, como ya habíamos hablado en este caso, pues la vía de transmisión principal es vectorial a través de los mosquitos de Aedes, pero Zika presentó, conforme se fue descubriendo esta enfermedad, muchos más vías de transmisión. Entonces, también se puede transmitir a través de las relaciones sexuales. Se comprobó que en el semen de un hombre podría estar hasta por 2 meses el virus. Entonces, hoy por hoy es una enfermedad de transmisión sexual. También se ha encontrado el virus en la sangre, en la orina, en el líquido amniótico, lo que quiere decir, y esto también es parte de lo que representó importancia médica de esta enfermedad vírica, y fue que cuando está presente en el líquido amniótico, que es el líquido en el cual está nadando o flotando un producto en el vientre materno, entonces el nuevo ser tiene acceso al virus. Y bueno, más adelante vamos a hablar sobre los problemas que se produjeron en las madres infectadas con este virus en sus hijos. En el semen, la saliva y el líquido que baña al encéfalo, que se llama líquido cefalorraquídeo. El virus de Zika puede presentar un riesgo para la seguridad de la sangre porque también se comprobó que en los laboratorios hubo transmisión. Se invita a las personas a que hayan donado sangre a acudir a los servicios de transfusión sanguínea si posteriormente presentan síntomas de la infección por el virus Zika o si se les diagnostica una infección reciente por este virus en un plazo de 14 días después de haber donado la sangre. ¿Cuáles son los síntomas de la fiebre por virus Zika? Bueno, la sintomatología también es un cuadro febril y como ya mencionamos hay básicamente un malestar general, un dolor de cuerpo, dolor muscular y aparece conjuntivitis, que en este caso conjuntivitis está como signo, no como enfermedad, en el sentido de que se refiere al enrojecimiento de la conjuntiva. Entonces, aparte de eso, pues las artralgias que también se presentan. Y al hablar sobre esta sintomatología, pues es lo que se vuelve muy similar también con chikungunya, porque el chikungunya se va a caracterizar también por el dolor en las articulaciones. Es posible que las personas infectadas no desarrollen síntomas. Es cierto, algunas personas van a ser asintomáticas
Ya hemos hablado que una de las características de las enfermedades infectocontagiosas es que no todas van a desarrollar sintomatologías y que este grupo poblacional que no va a manifestar síntomas van a constituir entonces estos reservorios que van a servir para mantener viable al agente etiológico y andarlo propagando. En aquellas personas que tienen síntomas, la enfermedad suele comenzar entre 3 y 12 días, que sería el periodo de incubación. Los síntomas pueden durar entre 2 y 7 días, que es el tiempo que normalmente dura una infección viral. Una semana, máximo 2 semanas. Y pues como ya habíamos hablado, es una enfermedad bastante benévola en comparación a, por ejemplo, dengue. Si experimentamos nosotros aquí en el país bastante sintomatología o se sintió bastante exacerbada, fue precisamente por lo que ya mencioné, no existía alguna inmunidad contra este virus, era completamente nuevo en América. La sintomatología, como ya hablamos, es muy parecida a la de dengue y chikungunya. Eh, no hay diferencia entre los síntomas que se presentan en las embarazadas infectadas por el virus de Zika y las mujeres infectadas no gestantes. Es decir, se presenta la misma sintomatología, no hay un cuadro especial para una mujer aunque esté embarazada. El tratamiento, obviamente, siempre vuelvo a repetir, en toda infección viral, el tratamiento va a ser sintomático, es decir, se le va a aliviar únicamente los síntomas que vaya presentando el paciente. Eh, Zika presentó otras alteraciones que se diferencian de dengue y de chikungunya. Uno de los elementos fue la microcefalia que presentaron los niños que se infectaron a partir del vientre materno. La microcefalia se refiere a que el tamaño o el perímetro cefálico es menor a el esperado según el tiempo de desarrollo en términos de edad del bebé. Entonces, si el diámetro es menor al que ya se establece como un rango normal para el tiempo de vida de ese niño, entonces se cataloga como microcefalia, es decir, una cabeza pequeña. Los lactantes y los niños con microcefalia tienen con frecuencia dificultades con el desarrollo del cerebro a medida que crecen, porque en este sentido, cuando se dice que tienen microcefalia, es porque realmente el cerebro debería de ir creciendo y empujando la cavidad craneal, expandiéndola. Pero en este caso, los niños tienen un pobre desarrollo cerebral y por eso la cabeza se queda pequeña. Entonces, evidentemente, estos niños, y esto es para toda la vida, no van a poder tener un desarrollo cognitivo pleno. No obstante, el desarrollo neurológico de algunos de ellos es completamente normal, pero son la minoría. La microcefalia puede deberse a diversos factores ambientales y genéticos como el síndrome de Down, la exposición a droga, alcohol y otras toxinas en el útero y la infección de rubiola durante el embarazo. Esto solo nos hace ver de que la microcefalia no es algo exclusivo del Zika, sino que forma parte de realmente otras problemáticas. Estos se llaman agentes teratógenos, que son aquellos que producen un defecto congénito. Y la microcefalia es un defecto congénito, que no es lo mismo que un problema genético. Ok, ¿qué es el síndrome congénito asociado a la infección por el virus Zika? Bueno, cuando hablamos del sentido síndrome o síndrome, pues existen múltiples manifestaciones sintomáticas. Congénito se refiere a que se adquiere durante el periodo de gestación o desarrollo en el vientre materno. No es lo mismo que genético, que quiere decir que ya venían los gametos, ya venía en el esperma, venía en el óvulo, venía la mutación o la alteración. En este caso no, congénito se refiere a que se produjo cuando se estaba gestando el producto. Además de la microcefalia, se ha notificado una serie de manifestaciones entre recién nacidos de hasta 4 semanas cuando han estado expuestos al virus del Zika en el útero, malformaciones de la cabeza como la microcefalia, movimientos involuntarios, convulsiones, irritabilidad, disfunción del tallo encefálico como por ejemplo problemas de deglución, contracturas de los miembros, anomalías de la vista y audición y anomalías cerebrales. Y por eso se llama síndrome, porque puede expresar múltiples formas de signos y síntomas. No quiere decir que un niño lo va a presentar todo, sino que va a presentar algunos. Y la gravedad
va a variar. La infección por el virus del Zika también puede ser causa de abortos y mortalidad prenatal, es decir, que el niño muere a los días de haber nacido. El espectro de anomalías congénitas asociadas a la exposición de los fetos al virus de Zika durante el embarazo se denomina síndrome congénito asociado a la infección por el virus Zika. No todos los niños con el síndrome congénito asociado a la infección por el virus de Zika presentan microcefalia. Por otro lado, el hecho de no observar los signos de este síndrome en particular cuando se realiza exámenes intrauterinos no significa necesariamente que el feto o el recién nacido no presente las anomalías. Por ejemplo, los problemas de audición solo se pueden detectar después del nacimiento y no en el útero. Algunos signos como las convulsiones pueden aparecer solamente después del nacimiento. Esto se refiere a que a pesar de que un niño en sus controles prenatales a través de las ultras aparentemente tiene todas sus dimensiones anatómicas normales, no quiere decir que no vaya a nacer estando obviamente la madre infectada con Zika, que el niño vaya a nacer completamente normal, porque sí podría presentarse otras anormalidades que no se pueden evidenciar estando el niño todavía en el útero o en etapas muy tempranas de su desarrollo. ¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré? Que también fue otro síndrome asociado a la infección por Zika, que ya se comprobó que ciertamente sí hay una relación entre la infección viral por Zika y el síndrome de Guillain-Barré. Esta es una afección rara en la que el sistema inmunitario del paciente ataca los nervios. Ese es el problema en sí. Es una enfermedad autoinmune en el sentido de que el sistema inmunológico ataca a los mismos nervios, pero esto se produce por una especie, entre comillas, de confusión de nuestro sistema inmune a partir de la presencia del virus. Es decir, nuestro sistema inmune ha quedado, entre comillas, hipersensible a causa de la infección por el virus. Muchos piensan que lo que ha pasado es que elementos en el virus son muy parecidos a los elementos presentes en el sistema nervioso y el sistema inmune ha quedado sensible contra estos elementos virales y los confunde con los elementos del sistema nervioso y por eso nuestro sistema nervioso ataca, nuestro sistema inmune ataca a nuestro sistema nervioso causando entonces los problemas en el sistema nervioso. Puede verse afectada a personas de todas las edades, pero es más frecuente en adultos y en el sexo masculino, estadísticamente hablando. El síndrome de Guillain-Barré puede traer dificultad muscular, porque obviamente estaría afectando a los nervios musculoesqueléticos, produciría dolor, obviamente, porque está afectando a los nervios, e incluso parálisis, porque evidentemente con un daño masivo del sistema eh, nervioso afectaríamos al sistema muscular y evidentemente entonces habría parálisis. La parálisis de los músculos del pecho puede conducir a problemas respiratorios. Recordemos que el diafragma es el principal músculo por el cual se produce la respiración. Entonces, como en todo problema que afecta al sistema nervioso periférico y que afecte obviamente entonces al sistema muscular, vamos a tener la complicación de que el diafragma se paralice y si se paraliza el diafragma se paraliza la respiración. Y obviamente eso conllevaría a la muerte. Sería una complicación de Guillain-Barré. La mayoría de los casos, incluso los más graves, se recuperan totalmente. En el 20% a 30% de los casos se han afectado los músculos torácicos, lo que dificultaría pues obviamente la respiración. Los casos graves son raros, pero pueden producir una parálisis casi total y hasta la muerte. Se desconoce exactamente la causa del síndrome. Las teorías sugieren que el síndrome de Guillain-Barré es un trastorno autoinmunitario, como lo que había explicado. ¿Cuál es la relación entre el virus del Zika, la microcefalia y el Guillain-Barré? Bueno, ustedes terminan de leer esta parte. No puedo hacer los videos muy largos porque cuesta mucho subirlo, se tarda demasiado en compilar el video 1 y 2. Luego en querer subir el video, la conexión hace que se tarde bastante tiempo en poder subir un video. Entonces, entre más largo los hago, más cuesta trabajar con ellos. Entonces, estos otros elementos ustedes los leen por favor y solo tienen que ver en cuanto a cómo la OMS fue descubriendo y comprobó
que sí existe relación entre todos estos problemas que están aquí mencionados.